Hace 51 días, Nancy Guthrie desapareció de su hogar en Tucson, Arizona. Y esta noche una revelación inédita acaba de cambiar el curso de esta investigación. Lo que sus propios hijos revelaron a los detectives tiene el poder de redefinir por completo el perfil del perpetrador y apunta hacia algo aterrador mucho más cercano de lo que nadie imaginaba. Si este caso les ha mantenido buscando respuestas donde solo hay silencio, este análisis es para ustedes. En los próximos minutos, recorreremos cada punto de acceso a la propiedad, analizaremos la evidencia forense y plantearemos la hipótesis más perturbadora de esta investigación. Si este tipo de análisis profundo sobre casos reales les resulta valioso, apoyen este trabajo con un like y suscríbanse para no perderse ninguna actualización. La verdad sobre lo que le ocurrió a Nancy Guthrie merece ser escuchada. Muchas gracias. Entramos ya en el día 51 de la desaparición de Nancy Guthrie y tengo información de último minuto que compartirles. He tenido contacto con mis informantes. Como saben, mantengo vínculos estrechos con agentes del Buró Federal de Investigaciones, así como con la policía local, la patrulla fronteriza y diversas oficinas del alguacil en el país, además de fuentes sumamente fiables en este misterio de Arizona. Tras realizar un sondeo exhaustivo con mis contactos de confianza, he desenterrado un detalle inédito en este caso que está empezando a darle sentido a muchas piezas sueltas. La familia Guthrie ha revelado a los detectives que lideran la búsqueda que Nancy solía dejar las puertas de la parte trasera de su casa sin llave, completamente abiertas, lo que explicaría con una claridad aterradora la facilidad con la que el intruso logró infiltrarse en la propiedad. ¿No es así? Resulta angustiante asimilar este dato, pero para los investigadores criminales es una pieza de información de un valor incalculable. En los próximos minutos entenderán por qué esto cambia drásticamente la perspectiva del caso y la forma en que se perfila a un sospechoso o criminal. Es inquietante observar cómo el hábito de dejar accesos vulnerables altera la dinámica del crimen y, por consiguiente, el perfil psicológico del agresor. Analizaremos esta vertiente a fondo en la entrega de hoy, pero también haremos algo que considero vital para que logren visualizar la estructura de la residencia de la señora Guthrie. Verán, observar la propiedad desde el exterior puede resultar sumamente engañoso y complejo de entender. Durante mucho tiempo mantuve la teoría de que esa bonita puerta azul en la parte trasera era el punto exacto que se había quedado vulnerable. Sin embargo, esa hipótesis se ha derrumbado tras lo que mis fuentes me han revelado sobre el testimonio de los hijos de los Guthrie. Ellos confirmaron a la policía que su madre, de manera habitual y constante, dejaba abiertas las puertas traseras en plural. Un experto en reconstrucción forense tridimensional, con una habilidad magistral para mapear escenas del crimen con precisión casi quirúrgica, prestó su análisis a esta investigación. Su trabajo fue fundamental durante el caso de los homicidios en Idaho, en la calle King Road, número 1122. El análisis forense revelará en los próximos minutos cada uno de los posibles puntos de entrada a la casa de Nancy Guthrie. Existen exactamente 5 puntos de acceso distintos por donde alguien pudo haber ingresado. Para que no piensen que solo había una salida atrás, les confirmo que eran 2, y ninguna de ellas era de tipo corrediza. Los llevaré en un recorrido virtual por toda la vivienda para explicarles a qué habitaciones daban esas puertas y por qué creo saber cuál usó el perpetrador. Hay otros cabos sueltos que analizaremos en unos segundos. Y tal como se anticipaba en el análisis, la reconstrucción tridimensional de la escena permite visualizar lo que resulta imposible apreciar desde el exterior. Cada detalle arquitectónico de la vivienda cobra una dimensión nueva cuando se analiza desde el interior de los planos. Estas son las actualizaciones más relevantes del fin de semana para quienes no hayan seguido de cerca los titulares. Los detalles que emergieron durante el fin de semana son tan significativos
que merecen un análisis minucioso y ordenado. Pero si no han estado siguiendo de cerca los titulares, permítanme resumirles los acontecimientos más relevantes. Savannah Guthrie y su familia emitieron un comunicado oficial de manera temprana a través de las cadenas NBC y KVA. Esa es la estación donde Savannah inició su carrera en Tucson. Un día después, el mensaje fue difundido a la opinión pública general. Debo advertirles que hay algo sumamente revelador en este comunicado. 2 puntos específicos que saltaron a mi vista de inmediato. 2 elementos específicos de ese comunicado llaman la atención de forma inmediata y vale la pena analizarlos con detenimiento. En el comunicado, la familia expresó su profundo agradecimiento por el apoyo recibido de los vecinos y del pueblo de Tucson. Sostuvieron que en este proceso se han convertido en una sola comunidad y afirmaron su convicción de que los habitantes de Arizona poseen la clave definitiva para resolver este enigma. Señalaron que existe alguien allá afuera que sabe exactamente lo que ocurrió. Es muy posible que algún miembro de esta comunidad posea información que todavía no ha logrado identificar como algo significativo. La familia instó a la comunidad a revisar sus recuerdos del 31 de enero, la madrugada del 1 de febrero y la noche del 11 de enero. Suplicaron a la comunidad que prestara una atención renovada al caso de su madre. Pidieron revisar cámaras de seguridad, anotaciones personales, mensajes de texto o cualquier interacción que vista hoy cobrara una nueva relevancia. Subrayaron que ningún detalle es insignificante, que todo podría ser la clave para resolver el enigma y que el dolor de la ausencia no encontrará alivio hasta que ella regrese a su hogar. Manifestaron que su voluntad está volcada enteramente en localizarla, que no pueden aún permitirse el duelo, solo habitar en la incertidumbre de no saber. Anhelamos honrar su existencia valiente y luminosa, pero ese tributo es imposible mientras no descanse finalmente en paz bajo nuestro cuidado. Agradecemos sus plegarias incesantes. Con afecto, la familia Guthrie, representados por Cameron y Christine. Se trata de Cameron, el hijo de Nancy Guthrie, junto a su esposa. También figuran Annie, la hija de Nancy, y su marido, Tommaso. Y por supuesto Savannah y Michael. Savannah, la reconocida presentadora del programa Today, y su esposo Michael. Hubo algo que resaltó sobre el resto en ese comunicado. Por primera vez, Savannah hizo mención explícita al 11 de enero. Esa fecha, el 11 de enero, se ha vuelto una pieza fundamental en este rompecabezas. Esto es relevante, porque hasta ahora solo contábamos con filtraciones de terceros. Diversos periodistas manejaban información de fuentes policiales y del Buró Federal de Investigaciones que sugerían algo inquietante. Decían que la segunda captura del intruso sin mochila ni funda de arma corresponde a un día distinto. Muchos vecinos confirmaron interrogatorios sobre el 11 de enero. Aparentemente los agentes centraron inicialmente sus pesquisas en esa fecha específica para luego anunciar un cambio de planes. Decidieron ampliar el espectro de búsqueda a todo el mes desde el 1 hasta el 31 de enero. La curiosidad sobre aquel 11 de enero es inevitable. Ese día parece estar rodeado de sucesos extraños que demandan una explicación. Informes de prensa citan fuentes oficiales que vinculan directamente la imagen del sospechoso desarmado con la noche del 11 de enero. Esto explicaría por qué los investigadores se enfocaron tanto en recolectar testimonios vecinales sobre esa jornada en particular. ¿Acaso poseen grabaciones de seguridad de aquel 11 de enero? ¿Ocurrió algo fuera de lo común ese día? Ahora Savannah Guthrie emite esta nota pidiendo pistas sobre el 31 de enero. Se refiere a las horas críticas entre la noche y la madrugada del 1 de febrero, el momento exacto en que su madre se desvaneció. Pero lo más críptico es que añade específicamente la noche del 11 de enero. El detalle de la tarde-noche del 11 de enero es inquietante, considerando que se trataba de un domingo. Hablamos de las últimas horas del domingo, cuando la teoría general
apuntaba a la transición entre el sábado y el domingo. Estaba el perpetrador analizando el terreno. Los vecinos mencionaron que también hubo preguntas sobre el 24 de enero, un sábado exactamente una semana antes de la desaparición de Nancy Guthrie. ¿Acaso el sujeto vigiló la residencia? 2 semanas antes, repitió la operación una semana después y finalmente atacó el 1 de febrero. Sin embargo, según lo expuesto por Savannah, el foco está en la noche de aquel domingo, 11 de enero. Si el 11 de enero fue domingo, esa mención de la noche resulta confusa y abre nuevas interrogantes sobre el acosador. Creo tener una explicación para este caos informativo que nos rodea. Recordemos que el sheriff Chris Ananos advirtió que cualquier teoría sobre las fotos del sospechoso sin equipo era mera especulación. Sugirió que pensar en fechas distintas para esas imágenes carecía de fundamento oficial. Mientras tanto, fuentes internas del Buró Federal de Investigaciones filtraban lo contrario a los medios de comunicación. Aseguraban que las imágenes provenían de días diferentes. Ante tal contradicción, nos quedamos en un limbo de incertidumbre. No sabíamos qué creer, pero un nuevo pronunciamiento del sheriff podría arrojar la luz necesaria sobre este misterio. Analizaré eso en un momento, pero antes retrocedamos en la línea de tiempo de este caso. El director del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel, difundió aquel video del timbre inteligente. ¿Lo recuerdan? Junto a la captura del sospechoso enmascarado, el 10 de febrero. Ha transcurrido demasiado tiempo desde aquel 10 de febrero. Me pregunto por qué no han salido a la luz más registros visuales. ¿Acaso ya nos mostraron todo lo que tienen? ¿Ocultan algo Kash Patel y su equipo? ¿Logró Google extraer más datos que se mantienen bajo llave? Han admitido poseer tomas de otras cámaras, pero alegan que carecen de valor para la investigación criminal. Es una afirmación que deja muchas dudas en el aire. Mencionaron que en el patio trasero se observa a trabajadores antes del crimen y a policías después, pero nada del día del suceso. Un elemento forense que los investigadores no pueden pasar por alto. No obstante, conocer quién estuvo en ese jardín los días previos es vital. Ver esas imágenes podría ser el detonante. Alguien podría identificar a un exnovio violento o a un criminal que solía fantasear con cometer este tipo de atrocidades. Esa visión podría generar una denuncia crucial. Si tuviéramos acceso a más material, las pistas serían mucho más precisas y útiles. Resulta inquietante el silencio oficial sobre las imágenes que las autoridades aún mantienen bajo estricto hermetismo. Comprendo perfectamente la complejidad ética que enfrentan los investigadores. Intentan proteger a civiles inocentes como jardineros o empleados de mantenimiento de un juicio público implacable, impulsado por el acoso mediático. No obstante, existe la posibilidad de que el escrutinio ciudadano sea la pieza faltante en este rompecabezas. Surge entonces la gran incógnita. ¿Por qué se excluyó a la sociedad de los hallazgos del 11 de enero? Tuvimos miles de observadores analizando cada detalle durante febrero, pero ignoraron la importancia de alertar sobre aquel 11 de enero. Alguien notó algo extraño ese 11 de enero. Quizás una pareja que ocultaba una traición nocturna. Alguien que desapareció sin dejar rastro durante horas, dejando tras de sí un vacío de respuestas y muchas sospechas. Necesitamos saber si algún excompañero sentimental comenzó a mostrar un comportamiento errático o perturbador. Ese patrón de conducta del 11 de enero. ¿Se repitió acaso durante la noche del 1 de febrero? Los eventos entre el 31 de enero y el 1 de febrero son los que suelen destruir la coartada de un criminal. Un testimonio nacido del despecho o la traición tiene el poder de desmoronarlo todo. Un familiar o un allegado distanciado podría tener la clave sobre lo ocurrido en esa fecha tan significativa para la policía. ¿Cuál fue la razón para ocultar esto? El mundo entero debería estar reconstruyendo mentalmente sus pasos aquel 11 de enero. Quizás alguien pudo aportar una prueba crucial,
pero nos dejaron a ciegas sumidos en una incertidumbre innecesaria. Es profundamente frustrante, pues una pista temprana es vital, y hoy ya sumamos 51 días de retraso. Recordar acciones específicas de mediados de enero es casi imposible para la mayoría. Los recuerdos se vuelven borrosos y distantes. Se siente como una época remota, un tiempo que se ha dilatado más de lo que la justicia debería permitir. Los métodos de la justicia a menudo operan bajo una lógica impenetrable para el ciudadano común. Tal vez existan motivos confidenciales, pero la falta de transparencia sobre la relevancia del 11 de enero solo genera desconfianza. Observamos nuevamente una filtración selectiva, donde el sheriff parece favorecer exclusivamente a ciertos medios locales y cadenas específicas. Esto fue lo que el funcionario declaró oficialmente respecto a los sucesos del 11 de enero. En su declaración ante la prensa, afirmó lo siguiente. Google informó inicialmente que el registro visual de un intruso enmascarado en la propiedad de Guthrie ocurrió el 11 de enero. Ese era el momento preciso para alertar a la comunidad y buscar testigos que hubieran presenciado anomalías aquel día. Alguien en su círculo cercano actuó de forma sospechosa. El silencio policial fue absoluto, mientras Nanos continuaba su relato. Sin embargo, la empresa tecnológica se retractó catalogando la fecha del 11 de enero únicamente como una posibilidad técnica. Estas fueron las palabras exactas que el sheriff transmitió a los medios de comunicación. La corporación admitió que era imposible validar con precisión absoluta que la imagen perteneciera a ese día específico de enero. El sheriff Nanos sostiene que sigue siendo un misterio si el acosador merodeó la vivienda antes del secuestro definitivo. Tanto el Buró Federal como Google han evitado pronunciarse, dejándonos en un vacío de información que debemos analizar. Actualmente carecemos de certezas sobre si aquel individuo desprovisto de armamento visible o equipo táctico es el mismo sospechoso, sin fundas para armas ni suministros adicionales. El calzado era distinto, y aunque el Buró Federal sugirió que se trataba de 2 noches diferentes, la confusión persiste. Se basó la agencia federal en datos de Google que el sheriff ahora califica como obsoletos. Es una pregunta sin respuesta. Me resulta difícil creer que las fuentes informativas no hubieran rectificado esta discrepancia de forma inmediata. En investigaciones de esta naturaleza, las fuentes suelen comunicarse para precisar detalles y corregir cualquier imprecisión previa. Buscan que la narrativa sea lo más exacta posible, ajustando cada palabra para no desviar la investigación. No se limitan a entregar un dato y desaparecer. Existe un compromiso real con la veracidad de lo que comparten. Hay un nivel de rigor y cuidado profesional que no encaja con este repentino cambio de versiones. Resulta llamativo que nadie haya regresado para aclarar la confusión sobre la cronología de las imágenes. Aquella historia sobre el hombre sin equipo táctico en una fecha distinta parece haberse desvanecido sin más explicaciones. Simplemente descartaron la versión de Google, pero algo en esa narrativa no termina de encajar. Esta supuesta contradicción solo surge a través de Nanos y en un espacio mediático muy controlado. Originalmente los investigadores recibieron datos de una cámara de seguridad que ubicaban al encapuchado el 11 de enero. Google reportó esa fecha como posibilidad inicial, pero luego se retractó de dicha afirmación oficialmente. Esta versión podría ser válida si la información no proviniera directamente de una fuente tan cuestionada como el alguacil Nanos. El historial de contradicciones del funcionario ha erosionado profundamente la confianza en sus declaraciones públicas. Sus declaraciones suelen ser falsas, sumamente confusas, o simplemente carecen de cualquier lógica en esta investigación. Si buscan un ejemplo concreto, aquí tienen una mentira absoluta del alguacil. Le aseguró a un periodista que era falso que el FBI visitara armerías con fotos y nombres. Sin embargo, los propietarios de esos establecimientos confirmaron que dichas visitas ocurrieron efectivamente. Afirma saber el porqué desde el primer minuto. Eso declaró el alguacil Nanos,
apenas la semana pasada. Lo que resulta difícil de conciliar es que si el funcionario afirma haber sabido desde el inicio, ¿por qué le dijo a la comunidad que no había motivo alguno de preocupación? Sostuvo con firmeza que no existía peligro alguno para los habitantes de esta zona. Suspendió la búsqueda y devolvió la escena. 6 semanas después, el agresor ataca. El peligro era real. ¿A qué se refiere con que sabía todo? El primer día aseguró que no había motivo de alerta. Las contradicciones en las declaraciones del alguacil generan una inquietud difícil de ignorar en el contexto de esta investigación. Lo que está claro es que sus palabras no logran dar coherencia a la cronología de los hechos. Ignoraba que el FBI grababa testimonios de la familia Guthrie para entregárselos a los presuntos extorsionadores. No sabía nada del operativo. Su propia esposa tuvo que contárselo tras verlo en las noticias. Sea como fuere, la realidad es que estos eventos ocurrieron bajo su gestión y las consecuencias son parte del expediente. Me intriga el 24 de enero, aquel sábado por la noche, una semana antes de la desaparición. Los investigadores volvieron a interrogar a los vecinos recientemente preguntando específicamente sobre esa noche de enero. ¿Acaso este sujeto vigiló meticulosamente la propiedad antes de decidirse a ejecutar su golpe final o simplemente apareció esa noche, observó el entorno y probó varias puertas hasta encontrar una entrada? Quizá llegó a esta casa y por un azar macabro halló la puerta abierta para atacar. Me cuesta creer en la casualidad y la información que descubrirán respalda totalmente mi escepticismo. Los nuevos hallazgos sugieren que es muy poco probable que este crimen fuera un acto aleatorio. Mi fuente indica que Guthrie solía dejar las puertas traseras sin seguro, alimentando una narrativa de oportunidad. Se trataría de un agresor, aprovechando una vulnerabilidad rutinaria, no de una infiltración técnica de alta complejidad. Este detalle altera drásticamente la forma en que los investigadores perfilan al responsable de este hecho. Apunta a alguien local u observador que notó el descuido, no a un experto con herramientas sofisticadas. Esta revelación llevó a solicitar un análisis geográfico profundo de la escena a un especialista en reconstrucción forense tridimensional. Su metodología de reconstrucción forense es reconocida por su precisión técnica y su rigor analítico. Sus modelos tridimensionales poseen la capacidad de mapear cada detalle arquitectónico con milimétrica exactitud. Reconstruimos el interior de la casa, los puntos de salida y la dinámica completa del vecindario circundante. Discutimos qué ocurrió esa noche y sus teorías sobre dónde pudo haber ocultado su vehículo el perpetrador. Su planteamiento es fascinante y encaja de forma inquietante con el apagón de las cámaras de seguridad. Aunque tuve mis discrepancias con su visión, les sugiero ver nuestra conversación para sacar sus conclusiones. Hoy le pedí que reactivara sus modelos en 3 dimensiones para examinar la casa bajo esta luz. Sabiendo que las puertas traseras estaban abiertas, el perfil del atacante cambia hacia algo mucho más oportunista. Los investigadores ahora interpretan esto como la explotación de un descuido rutinario y no como un asalto técnico. Me guió por la estructura, identificando cada acceso y hacia dónde conducen exactamente dentro del hogar. Analizamos la vulnerabilidad de la parte posterior y la conexión de esas puertas con las habitaciones. Visualizamos por dónde entró y la ubicación de la habitación donde la víctima dormía esa noche. Trazamos su ruta para alcanzarla y cómo logró sacarla de la propiedad por la puerta delantera. El experto forense desglosó el recorrido de forma magistral, arrojando nueva luz sobre los puntos de acceso más vulnerables de la propiedad. Lo que los investigadores han comenzado a reconstruir es el patrón de vigilancia previo al crimen. Cada visita al perímetro de la propiedad, cada prueba de cerradura, cada apagado de cámara, forma parte de una cadena de decisiones calculadas. Esta secuencia de actos premeditados revela a un agresor metódico, no a un criminal de impulso. Un agresor que estudió su objetivo, identificó sus vulnerabilidades
y esperó el momento preciso para actuar. Ese nivel de preparación es el que distingue a un criminal con experiencia previa de alguien que actúa por primera vez, y es esa meticulosidad la que paradójicamente deja más huellas para los investigadores, que saben dónde buscar. Cada detalle aparentemente menor, cada fecha, cada cámara desactivada, es una pieza de un rompecabezas que los detectives están obligados a resolver. El análisis del experto forense permitió comprender por primera vez la lógica tridimensional de esta escena del crimen. Su trabajo previo en casos de alta complejidad, incluida la reconstrucción del escenario, en el 1122 de King Road, en Idaho, avala la solidez de su metodología. Tras saber que la familia de Savannah dijo a la policía que la señora Guthrie dejaba puertas traseras abiertas, surgieron dudas. Me pregunto constantemente, ¿dónde están situadas exactamente y hacia qué parte de la casa conducen? Ha realizado un gran trabajo analizando fotos y planos arquitectónicos para intentar localizar cada uno de estos accesos, identificar a dónde llevan y por dónde pudo haberse infiltrado esa persona hacia el interior del hogar aquella noche. 5 puertas en total conforman la estructura de acceso a esta residencia. Una de ellas conecta directamente con un almacén. Hay otra en la parte trasera, una puerta sencilla ubicada justo en medio del patio hacia el costado derecho del terreno. Hay un acceso adicional allí. Una puerta corrediza sale de la habitación principal hacia un patio y otra desde ahí hacia la estancia además de la entrada principal. La distribución escuchada así resulta difícil de visualizar sin un plano arquitectónico de referencia. El análisis visual resulta indispensable en este punto. El recorrido parte desde los accesos más evidentes hacia los más ocultos. La observación satelital a través de Google Earth representa el punto de partida ideal para comprender la geometría de la propiedad. El análisis comenzó desde la vista exterior para comprender la distribución general de la estructura. La fachada principal es a estas alturas de la investigación el elemento más conocido de la propiedad. Desde esa entrada principal, el recorrido continúa rodeando la estructura para descubrir lo que permanece oculto a la vista. Aquí se encuentra el garaje, y justo aquí hay un pequeño depósito. Desconocíamos el propósito de esta puerta hasta que aparecieron los planos del lugar. Al acercar la imagen aparece la famosa puerta azul, pero lo verdaderamente significativo se encuentra a su derecha. Originalmente había unos reflectores destrozados colgando de forma precaria, hasta que las autoridades finalmente decidieron retirarlos de la escena. Fue en los primeros días tras la desaparición cuando las autoridades retiraron esos elementos de la escena. Al mismo tiempo quitaban la cámara de vigilancia de esa pequeña casa de invitados en la esquina inferior izquierda. La puerta azul que durante semanas alimentó las teorías de decenas de investigadores aficionados no conduce hacia el interior de la vivienda. Los planos arquitectónicos confirman que ese rincón no forma parte de la vivienda, sino que es una extensión del garaje. El análisis del garaje revela el punto de acceso vehicular. Si alguien entrara conduciendo desde la calle, el recorrido terminaría exactamente en ese umbral. La reconstrucción visual confirma la distribución espacial con una claridad que las imágenes exteriores jamás podrían ofrecer. Si viniéramos desde la base de la imagen, entraríamos exactamente por aquí. Esta es la parte frontal del garaje. Estamos observando la propiedad desde atrás. La cámara que mencionaste estaba situada justo aquí arriba en la parte superior. Deben saber que este gran cuadrado inferior, marcado como 56.4, no es una construcción. Es el patio, no la casa. Una distinción fundamental para entender la topografía real de la propiedad. Esta aclaración resulta fundamental, porque visualmente parece una sección enorme de la estructura residencial. Ese espacio vacío en la parte inferior es simplemente el jardín de la propiedad. Y este pequeño rectángulo con una línea diagonal representa en realidad un patio exterior ubicado al aire libre. Al desplazarse hacia el extremo lateral de la imagen desde el patio,
Se llega a la posición exacta de la puerta azul situada junto a esa habitación, en ese punto preciso. Al precisar la ubicación, el detalle resulta casi imperceptible a primera vista, pero está exactamente ahí, esperando ser encontrado. Y es ahí donde se ubica la entrada que ha generado tanta especulación durante semanas de análisis. Lo intrigante es que creíamos que llevaba al interior, pero parece conducir solo al garaje o a un depósito. Un cuarto de herramientas o almacén anexo que no conecta necesariamente con la vivienda principal como tal. Es correcto, esa puerta azul que todos hemos estado analizando minuciosamente. Resulta inquietante que decidieran usar cristales en un cuarto de depósito, un detalle arquitectónico extraño para un espacio así. Ahí lo tenemos, la evidencia de que había una habitación de almacenamiento situada justo en ese punto. Al retomar el análisis del plano, observamos que el garaje se encuentra posicionado exactamente ahí. Ese depósito no parece tener conexión directa con el garaje. Desconocemos si existe algún acceso oculto que se nos escape. La visibilidad hacia el interior del garaje es casi nula, pero una captura específica arroja algo de luz sobre esta zona crítica. En la imagen se distingue claramente una sección de lo que parece ser el portón del estacionamiento. Esta estructura luce más reciente que otras puertas, contrastando con las fotografías del interior que parecen capturadas hace décadas. Debemos ser meticulosos con el plano que analizamos y las imágenes que revelaremos a continuación sobre las entrañas del hogar. Reflexionemos. ¿Cuál es el origen de este trazado y qué antigüedad ocultan sus líneas, aunque sea imposible determinar una fecha exacta? El plano original fue localizado en el sitio oficial del condado y analizado para extraer cada detalle relevante. El hallazgo fue valioso, aunque la ausencia de los muros internos nos obliga a descifrar la distribución por nuestra cuenta. El acceso que examinábamos se ubica justo aquí, conduciendo directamente hacia el interior del área de estacionamiento. Significa que tras detener el vehículo y avanzar a pie, ese sería el punto de entrada. Un umbral que nadie parecía tomar en serio. Ese sería el umbral exacto para cruzar desde el garaje hacia la intimidad de la casa. Exacto. Aquella noche cuando Nancy regresó a casa y el portón se abrió, ese fue probablemente el último camino que recorrió. Observando ahora esa entrada, es evidente que el recorrido nos lleva por un sendero muy distinto al imaginado. No se trata de aquella pequeña puerta azul en el jardín trasero que tanto ha alimentado las teorías previas. Adentrémonos en la vivienda. Analicemos el interior para comprender hacia dónde conduce ese acceso desde el garaje y en qué punto exacto nos sitúa. Esta imagen parece ser la clave. Todo indica que este registro visual captura ese preciso lugar dentro de la vivienda. Observen que la sección inferior carece de vidrio, un detalle que no debe pasar desapercibido. La puerta parece ser de un modelo contemporáneo, de esas que integran persianas protegidas entre los cristales. Es un área de transición donde al entrar uno debe girar a la derecha para dirigirse hacia el fondo de la propiedad. Si observamos hacia la profundidad de la estancia, se alcanza a distinguir el muro de hormigón del patio trasero. La orientación coincide plenamente, lo que confirma que se trata de una imagen genuina del interior de la residencia. Es necesario detenerse un momento. La realidad de esta distribución resulta desorientadora frente a lo que todos suponíamos. Al cruzar ese umbral, dependiendo únicamente de los planos externos disponibles, intentamos triangular la posición de cada ventana y la lógica de estas fotografías internas que el tiempo ha desgastado. Estamos analizando registros visuales que podrían tener muchísimos años de antigüedad con todo lo que eso implica. Tras entrar por el garaje, caminarías junto al vehículo hacia la cocina. Al girar, notarías la ausencia total de ventanas. Estarías avanzando prácticamente frente a la parte delantera de los autos estacionados en la penumbra del garaje. Te desplazas por el frente de esa estructura cerrada, lo cual explica por qué la luz natural no logra filtrarse allí.
Ese recorrido te depositaría, como bien mencionas, justo en la parte posterior de la casa donde finalmente aparecen los ventanales. Se puede apreciar claramente cómo la estructura dobla en esa esquina. ¿Lo ven justo en ese punto? El diseño hace un giro que encaja perfectamente con la cartografía que hemos estado estudiando minuciosamente. Todo parece alinearse, aunque la disposición de las ventanas sigue resultando extraña y difícil de procesar. Sospecho que algunas aberturas están ocultas bajo la maleza descontrolada, especialmente en el área donde se ubica el fregadero. Hacia el extremo izquierdo se encontraría el fregadero, permitiendo una visión hacia el exterior a través de ese cristal. Se siente como uno de esos ventanales sepultados por la densa vegetación que rodea la casa de Nancy. Es impresionante la cantidad de follaje que devora la estructura. Hay un gran ventanal ahí, y quizás otro oculto detrás, aunque resulta imposible confirmarlo, entre las sombras de la vegetación. La densidad de las plantas es tal que resulta imposible confirmarlo con total certeza. Es un misterio visual. Al observar esa imagen a la derecha de la vegetación, se distingue un toldo que cubre el área del patio. Ese patio es una pieza clave, pues hemos identificado allí el segundo acceso de vital importancia en la casa de Nancy. Todavía es un misterio por qué entrada logró colarse el atacante. Solo contamos con la filtración de fuentes cercanas a la investigación, la cual revela que los accesos traseros solían estar sin seguro, según los testimonios de los hijos de Nancy, a los oficiales. El siguiente paso del análisis forense, examinar el espacio bajo ese toldo y reconstruir la disposición exacta de los muros. Las capturas de distintos medios permiten reconstruir la disposición exacta de esa entrada específica. La puerta azul oculta bajo la marquesina emerge como el punto clave del análisis perimetral. Se trata del segundo acceso identificado en el perímetro de la propiedad. El primero conecta con el depósito, pero este otro de color azul queda justo ahí. Representa una vía directa al interior, dejándote prácticamente en el umbral de la habitación de Nueva York al cruzarla. Hay un detalle inquietante en este acceso que la cobertura de Fox resaltó con precisión. Es evidente que posee una manija y una cerradura convencional, una puerta común y corriente. No tiene nada de especial, es un modelo estándar con su propio sistema de bloqueo, aunque no se aprecia a simple vista. En esta fotografía se puede distinguir claramente el mecanismo. Se nota el picaporte y resulta estremecedor pensar que pese a tener un cerrojo de seguridad, pudo ser su vía de entrada. Esta imagen es fundamental, el sofá exterior, situado justo en el patio protegido por el toldo. Quien se sentara allí tendría una vista directa hacia la piscina y el jardín, y aunque el cristal refleja el pasto, se trata de un ventanal fijo, no de una salida. Abarca todo el largo del mueble. Conocemos su ubicación con total exactitud. Ubicar cada mueble y muro es un rompecabezas, pero así es como lucía el entorno en aquel momento. Observen el ventanal. Desde afuera estarías sentado en ese sofá, contemplando la vegetación. Exactamente así se distribuye el espacio exterior de la propiedad. Volviendo a ese punto, surge una evidencia adicional, bastante reveladora. La puerta es visible en ese punto exacto, y estas imágenes podrían tener 15 o 20 años de antigüedad. No lo sabemos con certeza, pero fíjate en este muro de ladrillos. Allí donde la pared dobla en esa esquina al cotejarlo con Google Earth, se aprecia exactamente el mismo giro en la estructura. No hay duda de que es el espacio correcto. El ventanal se sitúa justo ahí, y la puerta queda en esta zona. Al salir por ese umbral, te toparías de inmediato con una pared de ladrillo a tu mano izquierda. Se trata del muro que resguarda las habitaciones del ala más alejada. ¿Logran ver los ladrillos a través del cristal? Abres la puerta y quedas de frente a esa pared lateral, la cual delimita los dormitorios justo en esa sección de la vivienda. Esa es la entrada número 2. Ya hemos ubicado los ventanales. El análisis continúa hacia la izquierda de ese mobiliario de jardín. Pensé que habría otro acceso hacia la cocina,
pero en las tomas aéreas es sumamente difícil de confirmar. Sin embargo, imágenes obtenidas con equipos aéreos permitieron captar el ángulo izquierdo bajo el toldo. El resultado es contundente: solo un muro sólido de ladrillos. No existe ninguna puerta, ni siquiera hay ventanas en ese sector, solo unas plantas decorativas. Es un rincón con vegetación, pero definitivamente no hay más entradas ni salidas allí. Podemos descartar ese flanco izquierdo. Bajo la marquesina ese patio cuenta con una única puerta de acceso. Al observar hacia la derecha, se distingue la unidad de ventilación o el sistema de aire acondicionado. Me parece que también hay una pequeña ventana en esa posición. Cierto, hay dos aberturas, una aquí y otra un poco más allá. Podrían pertenecer a dormitorios pequeños. Es una posibilidad, aunque la estructura resulta inusual. La distribución arquitectónica de esta propiedad es, por decir, lo menos inquietante. Resulta complejo asegurarlo con apenas 3 fotos del interior, así que el diseño exacto es una incógnita. Pero se sabe que la habitación de Nancy Guthrie está ubicada aquí, y esta puerta corrediza da hacia la terraza exterior. Lo cierto es que simplemente no lo sabemos. Las deducciones surgen de los indicios disponibles, reconstruyendo el interior a partir del registro fotográfico analizado minuciosamente. Un elemento adicional resulta revelador: la aparición de la señora Guthrie en un programa de televisión nacional allá por el año 2012. Intento precisar la fecha exacta. Después de tanto tiempo, quizás fue en 2013. En esa ocasión, se mostró la rutina del hogar con naturalidad, dejando registros visuales de los espacios que hoy son escena del crimen. Las cámaras accedieron a la intimidad de su alcoba, dejando constancia de la distribución interna de los espacios. Resultaba una escena cargada de una extraña y aparente cotidianeidad. Esa ventana captada en el registro televisivo resulta ser una pieza clave en este rompecabezas visual. Al situar la cabecera en ese punto, el espacio contiguo podría ocultar un baño o incluso otra habitación. Nada es seguro todavía. Esos ventanales parecen pertenecer a una estancia totalmente ajena al dormitorio de Nancy. Tras la cabecera se levanta un muro sólido. Suponemos que esa puerta corrediza conecta directamente con su habitación. Resulta lógico pensar que el dormitorio principal gozaría de ese acceso exclusivo al patio, a diferencia de los cuartos infantiles. Por lo general, nadie desearía que el cuarto de un niño tuviera una vía de escape tan accesible al exterior. Un detalle arquitectónico determinante para comprender el nivel de vulnerabilidad de este espacio. En la investigación de crímenes de este tipo, los patrones de vulnerabilidad física de la víctima son analizados por los perfiladores criminales desde el primer momento. El hecho de que Nancy Guthrie mantuviera sus puertas traseras sin seguro de forma habitual no es un dato menor. Para los investigadores, esa información transforma completamente el enfoque de la pesquisa y el tipo de sospechoso que buscan. No se trata ya de un criminal con habilidades técnicas de infiltración, sino de alguien que identificó una vulnerabilidad cotidiana y la explotó. Un oportunista que conocía la rutina de la víctima y sabía con certeza que la entrada estaría disponible en el momento elegido. Esa distinción entre el agresor técnico y el agresor oportunista cambia radicalmente las líneas de investigación prioritarias y obliga a los detectives a mirar no hacia un criminal externo sofisticado, sino hacia alguien con acceso previo al entorno inmediato de la víctima. El análisis visual de la habitación de Nancy aporta información clave sobre la distribución del espacio y los posibles escenarios de la noche del crimen. Aquella toma revela con claridad la ubicación de esa pequeña ventana situada en la parte superior de la estructura. En ese fragmento, el lente captura directamente el área de la cabecera, el punto de mayor relevancia para la reconstrucción del crimen. Existe otro ángulo desplazado ligeramente hacia la izquierda que ofrece una perspectiva mucho más reveladora. Al mirar hacia el extremo izquierdo, surge esa ventana que conecta visualmente con el lateral exterior de la residencia. Es cierto,
Incluso en este fotograma se puede distinguir ese detalle si se observa con suficiente detenimiento psicológico. Aunque la imagen parezca incompleta, justo en la esquina superior izquierda, se advierte la presencia de una ventana y su cortina. Al avanzar el registro visual en ese preciso instante, el detalle se aprecia con mayor claridad. En esta captura la ventana se muestra en su totalidad, permitiéndonos geolocalizar con precisión la posición de la cabecera. Para que la audiencia comprenda ese muro tras la cabecera de Nancy, probablemente limite con otra habitación hacia la parte posterior. Es una deducción lógica. Si analizamos la estructura, ese muro divisorio debe cumplir una función arquitectónica específica. Al contrastar las vistas exteriores, la pared tendría que ubicarse exactamente en el punto medio entre ambos ventanales. Esto confirma la existencia de una estancia adicional, un espacio que aún no hemos explorado por completo. Podría tratarse de un baño principal o incluso de 2 dormitorios adicionales, considerando que 3 niños crecieron allí. Según los testimonios de Savannah, ella transcurrió una etapa crucial de su existencia, habitando estos sombríos espacios. Con 2 hermanos más, la casa debía albergar múltiples dormitorios. Coincido contigo en que la distribución indica exactamente eso. Esa puerta corrediza sugiere una jerarquía espacial típica de una alcoba principal, alejándose del diseño de un cuarto infantil. Ahora, enfoquémonos en la zona adyacente. Nos referimos a lo que hemos denominado como la tercera puerta en ese rincón. Lo llamo el recoveco en la esquina frontal de la propiedad, un punto que resulta particularmente inquietante para nuestro análisis. Ese rincón es el frente de la casa. Se aprecia la entrada acristalada que conduce directamente a la habitación de Nancy. Existe un segundo acceso corredizo visible desde el otro extremo, lo que añade una capa más de complejidad al plano. Podemos confirmar que esa área corresponde a la estancia principal gracias a la evidencia fotográfica obtenida desde el interior. Resulta fascinante diseccionar estos detalles. Observen cómo la chimenea se erige como un punto focal dentro de esta atmósfera. Al rotar la perspectiva de esta manera, queda al descubierto la relación espacial exacta entre la puerta corrediza y el ventanal. Observemos la disposición desde este ángulo preciso. Hay una ventana a cada lado de la chimenea, conformando lo que es el frente actual de la vivienda. Esa misma chimenea se encuentra situada justo en la parte frontal, en la cara principal de la propiedad. Aquí ubicamos la chimenea. Si miran hacia la izquierda podrán notar la primera de las ventanas. Y ahí está la puerta corrediza que comunica con el patio privado, el acceso que Nancy utilizaba desde su habitación, justo hacia la derecha. Ella podía salir por el ventanal de la estancia, girar a la derecha y entrar directamente a lo que se presume era la recámara principal. Así es. Si lográramos ampliar el encuadre de la imagen, veríamos que la chimenea cuenta con otra ventana flanqueándola exactamente hacia el costado izquierdo. Es correcto. El acceso para salir al exterior se encuentra un poco más atrás de nuestra posición actual, casi donde usted está parado. Si usted fuera el fotógrafo en este momento, lo más probable es que se encontrara ubicado muy cerca de la puerta principal de la casa. Exacto, así es. Por lo tanto, esa captura debió tomarse desde un punto muy similar a este, pero situándose ya en el interior del domicilio. Ahí se aprecia la chimenea y el arco que conduce hacia las áreas internas. Desde nuestro ángulo previo, esa ventana quedaba fuera de nuestra vista. Estábamos situados justo aquí dentro de la propiedad, así que esta es la puerta número 3. La puerta número 4 es el ventanal de la sala. La secuencia de accesos ya se perfila con claridad. La puerta número 3 correspondía a la supuesta recámara principal. La número 4 es el ventanal de la sala. 2 accesos corredizos. La puerta número 5 es la entrada principal. Resulta sumamente complejo intentar reconstruir este laberinto arquitectónico. En numerosas historias de robos, desapariciones o asesinatos atroces, existe un patrón que los investigadores siempre recalcan. He hablado con agentes locales, estatales y federales, y todos coinciden en algo:
las puertas corredizas, suelen ser el punto débil de una casa. Con frecuencia las personas simplemente olvidan asegurar los cerrojos de estos ventanales de vidrio. Suelen tener un pestillo sencillo, un mecanismo muy distinto al botón o la palanca convencional de una puerta sólida. Es una vulnerabilidad real. En el caso Kohberger, el agresor ingresó a través de una puerta corrediza de cristal que posiblemente ni siquiera tenía seguro. A veces sacan a los perros o entran y salen constantemente, y en ese descuido la entrada permanece vulnerable. Esa es precisamente la narrativa detrás de la puerta de la cocina en la residencia de 1122 King Road. Jamás cerraban esa puerta trasera. Según sus amistades, siempre estaba abierta para que cualquiera pudiera entrar o salir con total libertad. Honestamente, en una casa habitada por estudiantes, es el tipo de descuido que uno esperaría encontrar. Se siente como algo habitual. Uno pensaría que 5 mujeres viviendo juntas serían más cautelosas con la seguridad, pero la realidad suele ser distinta. Había tanto movimiento de jóvenes entrando y saliendo que dejar ese ventanal abierto no parecía representar una amenaza inminente para ellas. En este escenario particular, 2 puertas corredizas rodeadas por un muro generan una falsa sensación de protección. Al estar el patio trasero también cercado por paredes, uno baja la guardia pensando que el perímetro es infranqueable. Sumado a las cámaras de vigilancia, se crea la ilusión de que nadie podrá entrar. Es un exceso de confianza peligroso. Pero eso es justamente lo que rastrea un depredador, especialmente cuando la víctima es una persona mayor que vive en absoluta soledad. Aún no tenemos la certeza de por dónde logró infiltrarse este sujeto en la propiedad. Solo sabemos de la existencia de esos 2 ventanales, y que Nancy solía dejar abiertas sus puertas traseras, incluyendo la que conectaba con el garaje. Es alarmante cuántas personas cometen el error de no asegurar la puerta que comunica el interior de la casa con la cochera. Muy pocos consideran necesario cerrar esa puerta con llave, pues el garaje se percibe erróneamente como un espacio privado y seguro. Según su análisis, ¿cuál de todos esos accesos fue el que quedó abierto de par en par? Todo apunta a que fue la puerta cercana a los muebles del patio. El agresor se había encargado de destruir las luces de seguridad previamente. ¿Quién más tendría un motivo para dejar las luces exteriores en ese estado de sabotaje? Un contratista. Resulta difícil de creer. Lo más lógico es pensar en un avance calculado hacia la oscuridad. Primero se neutraliza la iluminación trasera y luego se procede a probar cada una de las entradas. Es un movimiento táctico. Pensemos en el acceso donde estaban las luces rotas cerca de la puerta del depósito de almacenamiento. Quizás el intruso la abrió, notó que no había nadie allí y simplemente no se molestó en cerrarla. ¿Para qué iba a hacerlo? ¿Al darse cuenta de que solo era un cuarto de servicio? No lo creo porque mis fuentes y ya cuento con 2 de ellas. De hecho, en este momento, ya son 3 fuentes distintas las que han confirmado la información. Todas han utilizado las mismas palabras exactas. La puerta trasera estaba abierta de par en par. Si se hubieran referido al cuarto de servicio, habrían sido específicos, pero hablaban de la entrada posterior de la vivienda, y solo puedo especular. Resulta imposible precisar cuál, pero supongamos que ella mantenía el hábito de dejar múltiples accesos abiertos. Franqueable es una invitación al peligro. Al cruzar el umbral principal, fuera uno parte del núcleo familiar, o el oficial de patrulla respondiendo con urgencia ante el reporte de una persona desaparecida. La visibilidad era inmediata desde la entrada. Analizando la planimetría, podrías proyectar el esquema de la residencia una vez más. Ese modelo simplificado el cromático. Su diagramación permite una reconstrucción visual muy clara de los hechos. Es muy probable que la línea de visión alcanzara el interior de esa pequeña estancia familiar donde los ventanales daban hacia el sofá. Situémonos en la entrada principal marcada con el número 98 en la parte superior del plano. Al cruzar ese primer umbral, la mirada se proyecta inevitablemente
hacia el fondo en línea recta. El eje visual termina en el patio donde se observa un pequeño acceso lateral. Desliza el indicador hacia la derecha. Exacto justo ahí. Esa es la abertura. Desde el vestíbulo cualquier observador atento habría notado de inmediato si la puerta posterior permanecía abierta. Sin embargo, el depósito de suministros no era evidente. Requería una inspección más profunda, un recorrido deliberado por la estructura. Este espacio funcionaría como el salón principal. Observen el arco arquitectónico situado inmediatamente hacia el flanco izquierdo. Se ingresa por el frente y la perspectiva atraviesa la propiedad hasta este punto. Exacto. Así es. La estancia principal quedaría al oeste, asumiendo que esa área corresponde al patio. Es inconfundible esa ventana central que da al exterior. Un detalle crucial hacia el margen derecho. Se distingue claramente la presencia de una chimenea. Afirmativo. Su estructura es perceptible incluso desde la silueta del tejado en las tomas aéreas. Al inspeccionar el exterior, el ducto de la chimenea sobresale junto al voladizo que cubre la zona del patio. Esa protuberancia no es el techo principal, sino un simple toldo protector. Trasponemos entonces la entrada principal una vez más. Las opciones son limitadas: un giro hacia el salón a la izquierda o avanzar frontalmente hacia la zona del voladizo. La salida posterior queda a escasos pasos hacia la izquierda. La proximidad es inquietante, un detalle que no debemos ignorar. Apenas 15 pasos separan ambos mundos. Uno se encuentra aquí en el vestíbulo de acceso principal. Resulta desconcertante. Al girar hacia la derecha, la perspectiva coincide exactamente con la composición de esa última fotografía. Al atravesar el arco divisorio, la mirada se desplaza directamente hacia ese corredor visual. Inmediatamente a la derecha, en el ángulo inferior de la imagen, destaca un asiento solitario que marca el rincón. Se refería a ese sillón de dimensiones considerables que se aprecia en su totalidad. El análisis lo confirma. Es imposible saber la disposición exacta del mobiliario en aquel fatídico momento, pero la puerta parece ubicarse justo a la siniestra de esa silla. Tras ingresar el campo de visión, se estampa directamente contra la chimenea y la serie de ventanales posteriores. Preciso. Esa estantería podría representar el muro lateral opuesto al lecho de la víctima, oculto tras el encuadre de la lente. Nos encontraríamos en la habitación principal, el espacio íntimo donde se gestó el misterio. Específicamente ese muro a la diestra del cabezal, si seguimos la perspectiva captada por la prensa aquel día, resulta revelador. Esto sitúa la habitación de la joven en algún punto de este cuadrante sombrío. Y ese muro divisorio es una posibilidad técnica que no podemos descartar en absoluto. La lógica del entorno apunta en esa dirección, validando la hipótesis que planteaste inicialmente. La salida desemboca en un patio privado, una característica arquitectónica típica de la recámara principal. Regresemos a la imagen interna que muestra el ventanal de fondo y la chimenea. Me intriga la ruta de acceso hacia los dormitorios posteriores. Mi suposición es que el trayecto obliga a un giro hacia la izquierda, rebasando aquel umbral sombreado. En efecto, la estructura sugiere una desviación obligatoria, un punto de inflexión en el recorrido interno. Al avanzar por ese corredor, se alcanzaría presumiblemente el área destinada a los dormitorios de los menores. Esa es la ubicación probable del ala habitacional, el sector donde se encontraba el santuario de la víctima. Es factible la existencia de un distribuidor angosto, un pasillo claustrofóbico que conecta con dos accesos distintos. Es una teoría plausible, aunque la falta de planos detallados nos sumerge en la incertidumbre. Resulta enigmático. La lógica espacial descarta la presencia de dormitorios en el flanco derecho, junto a la cocina y el estacionamiento. Todo indica que la zona de descanso se concentraba exclusivamente en el ala siniestra de la propiedad. Bajo esa premisa, y sin precisar la edad de las jóvenes, Annie y Savannah, surge la duda. ¿Compartían habitación aquella noche?
Resulta evidente que este sector corresponde al garaje. Podemos omitir esta zona por completo en nuestro análisis táctico del crimen. Así es, nos referimos al espacio de la cochera y el área destinada al depósito. La cocina y el comedor se ubican precisamente en este punto, cierto justo, junto al rincón del desayuno. Y luego está ese toldo de mayores dimensiones que acabamos de observar. Resulta ser una estructura engañosa, difícil de interpretar. Ese toldo es desconcertante, precisamente porque se sitúa frente a aquel ventanal de gran tamaño. Es una anomalía. Al analizar de nuevo la captura de la cocina, parece ser la toma contigua a esta imagen. ¿No es así? Veamos, permítanme verificar los detalles. En esta toma creo que bastaría con desplazarse apenas unos 60 centímetros hacia la izquierda, justo donde se encuentra el arco divisorio. Desde ahí la vista apunta directo a esas ventanas bajo el toldo que mencionabas. Todo parece conectar hacia el costado derecho. Intentaré localizar la otra fotografía. Greg, enfoquemos la perspectiva desde el techo. La toma aérea será clave, ya que la chimenea está posicionada ahí mismo, conectando con la cocina. Quizás el garaje no abarque ambos ventanales. Resulta sumamente complicado visualizar esa chimenea en esa posición exacta. Lo comprendo perfectamente. Bajo esa lógica, la cocina tendría que ser extremadamente estrecha, casi asfixiante. Es justo el pensamiento que me perturbaba. Pese a las dudas, la estructura coincide. La distribución en esas fotografías parece ser la correcta. El verdadero desafío es descifrar qué representa esta pequeña hendidura que se hunde en la parte superior de la construcción. Entonces, podría significar que el acceso se encuentra justo ahí. Resulta aventurado afirmarlo con total certeza en este momento. Al referirme a la puerta, hablo de la que comunica con la cochera. Habría que calcular la profundidad real del espacio para los vehículos. Determinar cuánto espacio queda tras el coche. Quizás la distancia entre el muro frontal y el trasero sea mínima, casi inexistente. Deberíamos reexaminar esto con detenimiento. Ahí está de nuevo ese pequeño rincón, ese nicho específico. Ese leve hundimiento en la estructura. Es intrigante considerando que el patio parece colindar directamente con la zona de la chimenea. Así es. Y desde ese punto se extiende lo que sería el patio trasero. Tratemos de hallar lógica en este rompecabezas. Este pequeño vano es aparentemente donde debería localizarse la cocina. Analicemos la escena con cuidado. Quizás sea esa pequeña apertura ubicada justo en ese punto exacto. Pero eso situaría la chimenea justo detrás del fregadero a su izquierda. Tal vez exista un pasaje o una ventana interna de comunicación. Es probable que el lado izquierdo, el cual queda fuera de cuadro, sea una transición abierta hacia esa pequeña estancia familiar, de modo que todo funcionaría como una habitación única y continua. Entiendo el punto. Es difícil de precisar. He analizado este plano meticulosamente y sigue resultando un enigma. Debe estar ahí. Justo a la izquierda de este punto es donde se aprecian esos ventanales de 3 paneles que dan hacia el patio. Si nos desplazamos lateralmente hacia la izquierda, deberían ser visibles. Por lo tanto, debe existir un muro divisorio. O como sugerí, quizás no sea una pared, sino una barra que conecta directamente con la habitación contigua. Es una posibilidad. Justo en esta zona, hacia el lado derecho de la imagen. Observen el suelo, esas baldosas a la derecha de la alfombra. ¿No parecen ser las mismas que vimos en la cocina? Un momento, necesito ampliar la imagen nuevamente para intentar confirmarlo. En efecto, guardan una similitud inquietante en cuanto a su diseño y textura. Llegados a este punto del análisis, surge una reflexión fundamental que merece ser compartida. ¿Creen que el perpetrador actuó por pura oportunidad o existía un conocimiento previo y deliberado de esta vivienda? Dejen su análisis en los comentarios. En casos como este, cada perspectiva puede abrir una nueva línea de investigación.
El acceso hacia la cocina ha sido el elemento más enigmático de todo este análisis forense. Pensaba que si esa era la pequeña puerta azul hacia el jardín, nada de esto tendría sentido. Era una contradicción absoluta, pero se trata del acceso desde el garaje. Eso cambia todo el panorama y le otorga coherencia al relato. Es la puerta interna de la cochera que nadie logra ver, a menos que el portón esté abierto. Parece haber sido reemplazada recientemente. Tiene la apariencia de una puerta instalada en los últimos 5 o 10 años. Podrías alejar la toma al máximo posible. Enfoquémonos en el extremo izquierdo de la cochera, justo pasando esa pila de leña por aquí. Sí. Espera un segundo, observemos con cuidado. ¿Qué es lo que se alcanza a distinguir a la izquierda de la leña, más allá de donde se encuentran las personas? En la pared del fondo, dentro de esa zona oscura. Veamos qué hay oculto ahí junto al muro trasero. En esa zona oscura del muro del fondo, la penumbra oculta objetos difíciles de identificar a simple vista. Posiblemente ruedas o contrapesos abandonados en el suelo. La función de ese espacio permanece incierta. La hipótesis más plausible es que se trate de un depósito de servicio. Se nota claramente un tabique de ladrillo junto a uno de yeso. La misma estructura de construcción que el garaje. Es la misma estructura. Da la impresión de que utilizaron los mismos materiales que en la construcción del garaje. Si existió algún tipo de hendidura en ese punto, resulta imposible asegurarlo con la luz disponible. Un detalle inquietante que los investigadores deberían verificar. Eso podría resolver el enigma de la distribución. Quizás el muro sigue este patrón curvándose de esta manera. El acceso estaría ubicado precisamente ahí, no más allá. De ser así, el espacio para la cocina sería casi inexistente, casi asfixiante. Sería revelador poder confirmar la ubicación exacta de los ventanales desde el interior, pero la arquitectura lo impide desde afuera. Una verificación in situ sería determinante para resolver esta incógnita espacial. De lograrse acceder a esa perspectiva, se entendería más, pero la arquitectura resulta sumamente engañosa, aunque tiene su encanto forense. Lo que tampoco se puede determinar con certeza es si el interior sufrió modificaciones drásticas o remodelaciones profundas con el paso de los años. No sabemos si derribaron muros para ampliar la habitación principal. Todo es una incógnita absoluta en ese sentido. Es el mismo proceso que seguimos con el crimen de los 4 jóvenes en Idaho. Intentar descifrar aquel laberinto de habitaciones era un rompecabezas asfixiante. Tuvimos que recurrir a fotos de portales inmobiliarios, analizar sombras, escaleras y desniveles. Medimos cada muro alto y bajo, hasta que finalmente comprendimos la lógica de la casa antes de su demolición definitiva. La reconstrucción tridimensional completa permite recorrer virtualmente cada rincón de la propiedad con un nivel de detalle sin precedentes. Durante el análisis, esta herramienta permite señalar con precisión qué sucedió en cada punto exacto de la escena. Es una inmersión total en el crimen. El recorrido virtual por la escena del crimen resulta a la vez fascinante y profundamente perturbador. Es una herramienta fundamental, no solo por el interés que despierta, sino por la reconstrucción técnica de los hechos. Plantea la pregunta crucial: ¿cómo fue posible que nadie escuchara los gritos durante aquellos 2 dobles asesinatos? 2 víctimas en la tercera planta, otras 2 en la segunda, mientras una joven dormía en ese mismo nivel y otra más descansaba en el primer piso. Parecía imposible. No obstante, al analizar esa arquitectura tan bizarra, las piezas del rompecabezas psicológico empezaron a encajar. Todo cobró sentido. Las habitaciones no compartían ni suelos, ni techos, ni muros directos. El aislamiento era casi total. Un antiguo inquilino del primer piso confirmó que en la fachada frontal hacia la derecha, esas estancias eran casi otro mundo aislado del resto. Las chicas usaban ese espacio como depósito para cosas como los palos de golf de Ethan o sus bicicletas. Ese tipo de objetos estaban allí guardados. Sin embargo, originalmente,
Esa era su habitación particular. Según ese testimonio, el silencio desde el primer piso era absoluto. No se escuchaba nada de lo que ocurría en la segunda planta. Afirmaba que alguien podía estar desgañitándose en la sala de estar justo arriba de las escaleras, y él no se enteraría de nada. Además, cada puerta tenía su propio código de acceso electrónico. Eran contratos de alquiler individuales, piezas separadas. No eran amigos conviviendo por elección. Simplemente rentaban un espacio dentro de la misma estructura de forma independiente. Compartían la entrada a la cocina y los baños, pero sus dormitorios eran fortalezas privadas. A menudo desconocían con quién vivían. Quizás llegaban a tratarse, pero cerraban sus puertas con llave para protegerse los unos de los otros. Recuerdo haber pensado que ese depósito estaba situado justo debajo de la habitación de Shanna. El testimonio insistía en que el aislamiento acústico era total. El silencio literalmente sepulcral. Un dato forense de primera magnitud para comprender cómo fue posible que nadie escuchara nada aquella noche. Intento visualizar si el cuarto de Shanna ocupaba toda la base superior o si se desplazaba, ya que la casa parece una escalera que sube y luego retrocede hacia el tercer piso. Entonces el dormitorio de Maddie en la tercera planta solo cubre parcialmente el techo de la habitación de Dylan Mortensen. La topografía de la escena lo confirma. Es probable que parte del suelo de Dylan coincida con la habitación de abajo, pero no la superficie completa del espacio. Solo una fracción del dormitorio de Dylan, porque luego la estructura se corta hacia la sala familiar. Hay un corte abrupto en la estructura. Sobre esa posición solo estarían el baño y la habitación de Madison. Justo debajo de esa posición no hay nada, solo tierra. Un vacío estructural que se vuelve escalofriante al considerarlo en el contexto del crimen. Más allá de la curiosidad técnica, estos detalles son los pilares que sostienen la verdad de este caso. Con el tiempo y a través de un proceso largo y complejo de investigación forense, anhelo que llegue el momento en que los pormenores del caso se debatan ante un juez con el culpable finalmente bajo custodia, enfrentando cargos por homicidio o rapto, sea cual sea el desenlace de esta tragedia. Resulta doloroso observar a Savannah en la búsqueda incansable del último refugio para el descanso eterno. Se percibe que los allegados han comenzado a asimilar la amarga realidad de haber perdido a la figura materna. Si el caso llega a los tribunales, cada evidencia física analizada cobrará una relevancia determinante. Será vital, pues la justicia exigirá reconstruir los hechos con precisión, el método de intrusión y la ejecución del acto. La clave reside en la morfología del rastro hemático. Mis confidentes sugieren la presencia de máculas de sangre en el interior. Hablamos de goteos perpendiculares idénticos a los del exterior, cayendo en línea recta de 90 grados. No hay rastro de forcejeo ni huellas sobre el fluido. Eso delata un desplazamiento lento al sacarla de allí. La falta de inclinación en las gotas es reveladora. O se movían con lentitud, o el cuerpo era transportado en vilo. Exactamente la inercia de un paso acelerado habría proyectado la sangre con un ángulo oblicuo, lo cual no sucedió aquí. Sostengo que cargar 150 libras sobre el hombro obliga a un desplazamiento sumamente pausado. Bajo semejante carga es imposible mantener un ritmo ágil. El paso se vuelve pesado. Esa hipótesis sugiere que ella iba sobre su hombro, permitiendo que el rastro cayera a su espalda mientras avanzaba. De ese modo, el verdugo evita contaminar su calzado, pues el rastro cae siempre un paso por detrás de él. La evidencia forense se orienta hacia una dinámica distinta, la de una víctima bajo coacción directa. Visualizo una escena a punta de pistola obligándola a avanzar, aunque cruzar el umbral presentaría un obstáculo físico. Imaginen que ella camina con una hemorragia nasal. El líquido se acumula en su garganta, ella se encorva, tose, y el rastro queda en el suelo. Pero entonces, ¿cómo es que ni ella ni su captor terminan pisando los charcos de sangre? La respuesta podría estar en la posición relativa de ambos durante el trayecto. Él camina a su costado,
Pisar la propia sangre es casi una anomalía física cuando el goteo es vertical. La gota impacta el suelo tras un paso, y el siguiente cae sobre terreno limpio. Lo que vemos es el excedente que no tocó sus pies. Son pequeños vestigios distribuidos en puntos estratégicos, una firma forense que revela la psicología detrás de cada movimiento. Parecería inevitable pisar el rastro en algún punto. La probabilidad de error es demasiado alta. Dudo que lograra atravesar la puerta llevándola a su izquierda si es diestro y su arma está enfundada en el costado derecho. Siendo él diestro, la conduce por su flanco izquierdo, lo que explica por qué el rastro hemático se concentra en esa zona exterior. Al salir por la entrada principal, él mantendría el control del arma cruzando su cuerpo hacia ella mientras avanzan juntos. En esa configuración, él tendría que caminar justo detrás, lo que inevitablemente lo obligaría a pisar las manchas. Es un punto válido, o quizás simplemente la dejó pasar primero, y el rastro se desvió. Es un rompecabezas complejo de reconstruir. Analizamos imágenes de una carga al hombro, pero la altura de la cabeza no coincide con el patrón de tos a 8 o 24 pulgadas. Eso nos deja ante un escenario distinto, a menos que ella cayera accidentalmente en ese punto y luego fuera levantada, aunque eso dejaría una mácula mucho más densa. El rastro es innegable y se extiende a lo largo del sendero frontal. Es una firma de sangre en el concreto. La pregunta que domina el análisis es el motivo. ¿Para qué sacar a una persona con vida? ¿Cuál era el objetivo afuera? Ese es el abismo del misterio. Una hipótesis particularmente inquietante surge al analizar la motivación del perpetrador. Hablamos de la posibilidad de una agresión de índole sexual, un escenario sombrío. Es atroz, pero el análisis criminalístico exige explorar cada perversión humana. Estos horrores son tristemente reales. Muchos lo considerarían inverosímil, dada la avanzada edad de la víctima, 84 años, pero ocurre con frecuencia. Sucede más de lo que imaginamos. Se ensañan con víctimas vulnerables que carecen de medios para defenderse. Basta con investigar para hallar múltiples precedentes. Para ser honestos, ni siquiera se trata de un fenómeno inusual. Lamentablemente es una realidad documentada en los archivos criminales. Estadísticas criminológicas revelan que el 92% de los agresores en crímenes contra adultos mayores apenas superan los 20 años. Esa cifra es perturbadora. Recuerdo un caso hace algunos años que encajaba en esta psicología retorcida. Sucedió con una mujer de 75 años viuda de un hombre de 90. Ella era la madrastra en esa dinámica. Cuando fue asesinada, el velo de la sospecha cayó de inmediato sobre sus parientes por la naturaleza de su vínculo. Ella estaba destinada a vivir mucho más tiempo del que le fue permitido. Uno pensaría que lo único que buscaban era el beneficio económico, cobrar la herencia de inmediato. Esa es la conclusión lógica. Resultó ser un vecino de enfrente, un joven de apenas 25 años, quien la agredió sexualmente antes de arrebatarle la vida. Exactamente así ocurrió. Alguien de unos 25 años aproximadamente. Un sujeto joven que simplemente cruzó la calle y cometió semejante atrocidad. En aquel entonces el caso me resultó estremecedor, quizás porque apenas comenzaba a adentrarme en este tipo de crímenes tan oscuros y psicológicos. No obstante, quisiera profundizar en un detalle crucial: la recurrente vulnerabilidad de esas puertas traseras que solían quedarse sin llave. Esto nos obliga a preguntarnos si alguien observaba ese patrón con regularidad, si algún depredador sabía que el acceso a la vivienda era libre. Piénsenlo por un momento. Cualquiera puede merodear por un vecindario probando suerte de puerta en puerta para ver cuál de ellas cede ante la presión. Sin embargo, no creo que estemos ante un simple azar. Todo apunta a que el lugar fue vigilado meticulosamente de antemano. Ahora sabemos que las luces exteriores fueron desactivadas a propósito para sumergir la escena en la oscuridad y facilitar la entrada por la parte posterior. Ese nivel de preparación sugiere que el agresor conocía bien los puntos ciegos
tras haber vigilado la propiedad desde la parte de atrás. La parte trasera es invisible desde la calle. Para notar esos detalles, el intruso tuvo que estar dentro del jardín, merodeando cerca de la piscina. Es inquietante. Me pregunto si los sensores captaron más movimientos, quizás pequeñas capturas o fragmentos de imagen que aún no conocemos. Me pregunto si las autoridades ocultan otros momentos en los que la cámara registró a alguien saltando la barda perimetral. Porque de existir tales pruebas, no deberían haber salido a la luz pública a estas alturas de la investigación. Esas grabaciones revelarían mucho más sobre la fisonomía del sospechoso, su forma de caminar, de saltar, o incluso su lenguaje corporal al agacharse. La cruda realidad es que contamos con muy pocos indicios sólidos para reconstruir su identidad de manera definitiva. Me desconcierta profundamente que no se haya enfatizado más la relevancia de lo ocurrido aquel 11 de enero en los medios. Es imperativo que todos los habitantes de Tucson comiencen a reconstruir lo que sucedió ese 11 de enero. No hablo solo del vecindario inmediato. Piensen si algún conocido, un hijo o una pareja actuó de forma errática o desapareció durante esa noche. Alguien mostró un comportamiento inusual el 12 de enero. Es incomprensible que estos detalles se mantengan en absoluto hermetismo policial. Con el paso del tiempo, los recuerdos se vuelven borrosos. Si se pregunta semanas después la memoria de los testigos, simplemente falla. Para cuando llega febrero, los detalles cruciales de aquel día ya se han desvanecido por completo en la rutina cotidiana. Si somos honestos, las imágenes del Buró Federal de Investigaciones no llegaron sino hasta 8 días después, cerca del 8 de febrero. Tal vez fue el 8 de febrero poco más o menos, pero ese detalle resulta irrelevante frente a la magnitud del misterio. Para entonces ya había transcurrido casi un mes, aunque todavía no llegábamos a la mitad de marzo. A pesar del tiempo transcurrido, analicé cómo el descuido de dejar las puertas abiertas altera por completo el enfoque de la investigación criminal. Los hallazgos en este sentido son bastante reveladores para entender la mente del atacante. Según los expertos, una entrada trasera sin seguro orienta la pesquisa hacia un crimen de oportunidad donde el agresor aprovecha una vulnerabilidad cotidiana. Esto descarta un plan sofisticado de alta ejecución y cambia radicalmente el perfil psicológico que los investigadores trazan del sospechoso. Sugiere que el culpable es alguien de la zona o un observador atento que detectó el hábito de dejar la casa desprotegida. No hablamos de alguien con herramientas complejas, sino de un oportunista, lo cual afecta directamente las pistas y la resolución del caso. Resulta fascinante cómo un detalle tan trivial proporcionado por la familia puede cambiar drásticamente el rumbo de la justicia. El hecho de que la víctima solía olvidar cerrar las puertas traseras obliga a los detectives a replantearse cada una de sus hipótesis iniciales. Es un matiz sumamente intrigante en este complejo rompecabezas humano. Al intentar construir el perfil de este individuo, esa falta de seguridad apunta más a un acto impulsivo que a un plan maestro premeditado. Exactamente lo que planteabas un crimen de ocasión nacido tras observar un patrón de fragilidad en el hogar, sin ánimos de lanzar acusaciones sin fundamento o difamar a nadie. Consideremos un escenario posible. Imaginemos a alguien con acceso legítimo, un jardinero, un técnico de mantenimiento de piscinas o un reparador de ventanas. Un trabajador cualquiera que mientras revisaba el aire acondicionado tuviera acceso libre al patio trasero de la residencia. Bastaría comprobar el picaporte por mera curiosidad. Si alguien lo descubre, puede fingir inocencia, pero si cede, se abre una puerta a la tragedia. Desactivar la cámara frontal parece ser parte de este plan de explotación de vulnerabilidades previamente conocidas. El sospechoso sabía que el vehículo ocultaría su rastro y que el acceso posterior no sería un obstáculo para sus intenciones finales. El plan entonces era extraerla por la entrada principal más tarde. No se limitaba a lo ocurrido esa noche. Resulta difícil creer que simplemente estuviera merodeando esa noche
y al encontrar la puerta abierta, actuara por impulso. No a las 2:30 de la madrugada. La hipótesis más sólida apunta a que en algún momento esta persona formó parte de algún equipo de mantenimiento que conocía los rincones de esa propiedad. Quizás trabajaba cerca y al observar a esa mujer mayor tan indefensa, una idea oscura empezó a tomar forma en su mente. Decidió vigilarla. La veía recoger el correo notando su fragilidad y sus movimientos pausados. La presa perfecta, alguien que no representaría resistencia alguna ante un ataque directo. En ese instante la casa y su ocupante quedaron marcadas bajo su acecho constante. Ya fuera realizando labores en el jardín trasero o trabajando en la misma calle, se las ingenió para estudiar el terreno con total frialdad. Luego regresó bajo el manto de la noche para inutilizar los reflectores de seguridad. Un paso calculado sin importar si fue la víspera del ataque o tiempo antes. Con los focos apagados, el plan cobró vida. Entraría por la parte posterior, oculto por las sombras que él mismo había provocado. Sin iluminación que activara las cámaras se sentía invisible. Sabía que ella no despertaría con el ruido sutil proveniente de los ventanales traseros. Es muy posible que hubiera trabajado antes en ese jardín, lo que le otorgaba un conocimiento quirúrgico de la ubicación exacta del dormitorio. Para entonces ya había comprobado si los accesos traseros estaban abiertos, calculando con frialdad cada movimiento necesario para llegar al vehículo. Sabía que una vez saboteada la cámara frontal, podría maniobrar el coche hacia la entrada principal sin dejar rastro alguno en los registros de video. Su intención era sacarla por el frente, tal vez cargándola sobre el hombro, o si aún podía sostenerse, obligándola a caminar bajo coacción psicológica. Si el objetivo era cargar con ella, necesitaba la ruta que ofreciera menos obstáculos, el camino más rápido hacia la oscuridad de la calle. Y ese trayecto era sin duda desde la puerta principal hasta la entrada del garaje que se encuentra a tan solo unos pasos de distancia. Analicemos la escena e intentemos visualizarla con detenimiento. Esta es con toda probabilidad la puerta por la que logró infiltrarse en la vivienda. Me refiero a la única entrada posterior, la que hallaron abierta de par en par. Ese fue el punto de quiebre definitivo en la seguridad de la casa. Al entrar debió girar hacia la derecha moviéndose en un ángulo muerto para las cámaras, oculto en lo que parece ser un pasillo sombrío. Ese corredor conduce directamente a su habitación. Estaba a escasos metros de ella, invadiendo su espacio más privado en cuestión de segundos. Así que allí se encontraba el sospechoso, probablemente en un pequeño vestíbulo o pasillo que te recibe nada más cruzar el umbral de la parte trasera. Desde ese punto se accede directamente al cuarto, aunque esto es una deducción lógica, ya que no contamos con los planos arquitectónicos exactos de la propiedad. Observen la zona gris a la izquierda de la imagen. Me preguntaba si no habría algún elemento oculto o un acceso en ese rincón específico. En la esquina que da hacia la piscina, sin embargo, el análisis visual sugiere que no hay absolutamente nada relevante. Solo se aprecia un sendero de cemento que conecta el área de la piscina con aquel árbol, trazando una línea solitaria en el jardín. Pensé que quizá encontraríamos un ventanal o una puerta corrediza de cristal, algo habitual para conectar el interior con la zona de recreo exterior. Pero no fue así. Solo hay una ventana que termina abruptamente cerca del borde de la estructura, dejando únicamente una pared sólida y ciega. Ese camino parece bordear el perímetro de la casa o dirigirse tal vez hacia la maquinaria de mantenimiento sin mayor propósito arquitectónico. No conduce a ningún rincón acogedor ni a un patio privado, y ciertamente no existe un acceso directo desde el dormitorio hacia el área de la piscina. Tenía la firme impresión de que existía otra abertura justo en este punto del muro. Sí, efectivamente la hay. Quizás se trate del cuarto de baño o un espacio pequeño que da hacia el exterior. Tal vez sea un baño compartido, de esos que conectan de forma interna las dos habitaciones contiguas. Es una posibilidad real. Veamos, intentemos medir esa distancia rápidamente
para tener una perspectiva clara de las dimensiones del crimen. Debemos recordar que las casas construidas en las décadas de los 60 y 70 solían tener dormitorios reducidos. Hablamos de 32 pies. Es un espacio considerable, donde se pueden distribuir varias funciones. 32 pies es una medida bastante generosa para la época. Si calculamos unos 10 pies por habitación, cabrían perfectamente 2 estancias en ese mismo tramo de la casa, a menos que al entrar por aquí te encuentres con un corredor que distribuya los accesos a las distintas habitaciones. Exacto un pasillo que delimitaría el final de su habitación, justo en ese punto exacto del mapa, lo que deja abierta la inquietante duda sobre si ese espacio fue compartido por alguien más en el pasado reciente. Es una propiedad imponente, 3.200 pies cuadrados, distribuidos en una sola planta, representan un área de búsqueda muy extensa. Desconocemos si se realizaron reformas para derribar tabiques y crear una suite principal mucho más amplia, eliminando las paredes originales. Lo único cierto es que en el momento de los hechos, ella habitaba esa inmensidad en absoluta y vulnerable soledad. Mi sospecha es que el perpetrador actuó bajo un plan meticuloso, diseñado para ejecutar su cometido y extraerla hacia un vehículo que aguardaba oculto. Pero el coche no se acercó hasta que él se aseguró de haberla inmovilizado por completo dentro de la residencia. Solo entonces salió para neutralizar la cámara frontal, despejando el camino para sacarla por la puerta principal sin que el lente capturara el horror. Así es. ¿Qué lectura le das a este inquietante escenario que planteo? Tuve la oportunidad de conversar con la doctora Colleen Fitzpatrick. Es experta en genealogía, pero posee una mente analítica impresionante. Durante nuestra charla, ella propuso una hipótesis que tenía su propia interpretación de los hechos, pero mientras profundizábamos en mis observaciones, logré que comprendiera la lógica interna de mi perspectiva, y terminamos coincidiendo en ciertos puntos clave. Detengámonos en el detalle del radiotransmisor. Imaginemos por un momento que el sospechoso utiliza un walkie-talkie para coordinarse. Todo encaja si, como mencioné antes, el individuo se aproxima a la propiedad. Procede a desmantelar la unidad de vigilancia exactamente a la 1:47 de la madrugada. Luego se repliega quizás hacia un vehículo donde lo espera un cómplice, y aguardan allí 20 minutos. Es una espera tensa para comprobar si la activación del sensor de movimiento alerta a alguien. ¿Lo ves? Tras ese intervalo de vigilancia, regresa a la vivienda a pie, evitando el ruido de un motor que pueda delatar su presencia. Se infiltra en el inmueble y en el instante preciso en que está listo para actuar, da la orden por radio. Trae el auto ahora mismo. En ese momento el conductor se posiciona frente a la entrada, cargan a la mujer y desaparecen. Un hombre ejecuta la intrusión mientras el otro se encarga de la logística y la huida rápida. Tiene un sentido perverso, ¿no crees? En este campo se pueden formular 1000 teorías distintas, pero la idea de 2 sujetos sustrayendo a una anciana es escalofriante. Mi instinto me dice que hubo un solo autor, pero la teoría de la doctora es sólida. Nadie querría un vehículo desconocido estacionado afuera por 12 o 13 minutos bajo sospecha. El transporte solo debe estar presente en el segundo exacto de la extracción. Es un razonamiento operativo muy coherente, aunque mi convicción personal apunte a un lobo solitario. Yo sospecho que primero la neutralizó físicamente, luego se encargó de sabotear la cámara frontal y solo después acercó el vehículo, asegurándose de que la lente nunca captara el coche, mientras la sacaba por la puerta principal y recorría el camino hacia el transporte, pues para entonces el rastro digital ya no existía. Lo que sigo encontrando indescifrable es ese vacío temporal, una desconexión total a la 1:47 y una silueta humana captada a las 2:12. Ese es el dilema que me atormenta. Si a la 1:47 arrancaste la cámara de su base, pero el dispositivo seguía transmitiendo en tu mano,
La desprendiste violentamente de su soporte usando la fuerza bruta para silenciarla. Sin importar el método, es posible que el sensor siguiera activo. Quizás al lanzarla dentro del auto, la lente captó un último fragmento de la realidad en ese trayecto. Sin embargo, los informes oficiales hablan de una desconexión del sistema de timbre. Mi teoría es que a partir de la 1:47, esa unidad quedó fuera de juego para siempre. El sospechoso la inhabilitó o la aisló de la red inalámbrica. Desde ese instante, dejó de ser una pieza útil en el rompecabezas forense. Luego, a las 2:12, tras ese inquietante periodo de acecho y espera en las sombras, decide finalmente irrumpir en la residencia. Es en ese punto cuando una cámara posterior detecta una presencia. Los sensores registraron un movimiento que inequívocamente pertenecía a una persona. El sheriff planteó que pudo ser un animal, pero eso confirma que se trata de una cámara externa. Nadie esperaría que un puma merodeara por las habitaciones de una casa, ¿verdad? Ese es precisamente el detalle fundamental. Por lo tanto, es muy probable que esa detección de las 2:12 marque el inicio de su entrada definitiva al hogar. Una vez dentro, inmovilizó a la víctima para luego acercar el vehículo y ejecutar la desaparición. Sin embargo, esa secuencia no explica todos los elementos contradictorios de la escena. Es por esto que el mundo entero observa este caso con una fijación casi hipnótica. Cada hipótesis parece válida hasta que te topas con un muro de evidencia contradictoria. Muchas teorías parecen impecables sobre el papel, pero se desmoronan bajo el frío análisis de los hechos. Algunas resisten el análisis, pero te dejan con la duda de quién sería capaz de tal atrocidad. Esa incertidumbre psicológica es lo que nos mantiene a todos en este estado de perplejidad. Es doloroso admitirlo, pero tengo la impresión de que los investigadores que llevan el expediente, así como los agentes federales, se encuentran sumidos en el mismo desconcierto absoluto. No existe un escenario que sea completamente limpio. Siempre surge algún elemento discordante que apunta en una dirección totalmente opuesta. Carecemos de una narrativa coherente, y esa es la faceta más desesperante de este misterio psicológico. No contamos con la información suficiente para tener una certeza del 100% como ocurre en otros crímenes. Ya sabes esos casos donde la verdad salta a la vista. Este no es uno de ellos. Uno cree haber descifrado el enigma al unir los pocos datos disponibles, pero hay múltiples interpretaciones que parecen igualmente probables. Existen 2 o 3 explicaciones que, aunque lógicas, son diametralmente opuestas entre sí. Son caminos divergentes que intentan explicar un mismo y trágico destino. Es frustrante no poder señalar una sola versión y decir con total seguridad, esto es lo que ocurrió. Ese momento de claridad aún no ha llegado. Y siempre vuelvo al mismo punto. Para quienes nos escuchan, si conocen a alguien que mostró un comportamiento errático, no lo ignoren. Analicen si notaron algo inusual o perturbador durante los primeros 3 días de febrero. Señales de que algo andaba mal. Tal vez observaron algo sospechoso la noche del domingo 11 de enero, o quizás la noche del sábado 24 de enero. Cualquier anomalía en esas fechas podría ser la pieza definitiva de este oscuro rompecabezas. Estas son las interrogantes que los investigadores han estado planteando a los vecinos si notaron algo inusual o perturbador en un exnovio en su propio hijo o en algún colega del trabajo. El número 1-800-FBI sigue disponible, y es imperativo que todos vuelvan a examinar sus recuerdos, tal como la familia Guthrie instó a hacer. La reconstrucción forense de esta escena ha sido fundamental para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquella noche en la casa de Nancy Guthrie. La capacidad de análisis demostrada casi quirúrgica en su precisión para detectar detalles y trazar mapas mentales de los hechos ha iluminado aspectos que permanecían en la oscuridad. Cada arista fue analizada con profundidad antes de presentar conclusiones. Ese rigor metodológico
es lo que hace posible avanzar hacia la verdad. Este análisis ha permitido descifrar partes esenciales de este complejo escenario que permanecían sin respuesta. Es un análisis verdaderamente inquietante sobre lo que esconden los muros de esa propiedad. No había tenido la oportunidad de observar así los diversos puntos de acceso exterior y hacia dónde conducen dentro de la estructura, imaginando lo que la señora Guthrie debió enfrentar en su propio hogar. Marquen al 1-800 FB. Y si saben algo sobre estas fechas clave, el 31 de enero o el 1 de febrero, días en que la señora Guthrie fue arrebatada, pero consideren también el 11 de enero. Tengo mis serias dudas sobre si la explicación que ofreció el sheriff logrará sostenerse ante un escrutinio real. Mantengamos en la mira el 11 de enero por ahora, y también el 24 de ese mismo mes. ¿Conocen a alguien que haya mostrado conductas erráticas o sumamente sospechosas? ¿Alguien que haya actuado de forma extraña antes o después de esos días? Llamen al 1-800 FBI. Estamos ya en el día 51. 51 días han pasado, y la justicia, por lenta que parezca, tiene una memoria implacable. La esperanza de encontrarla con vida no se ha extinguido. Este caso merece cada mirada que se le preste, cada recuerdo que se examine. Si este análisis les fue útil, este es el momento de actuar. Denle like para que más personas puedan conocer el caso de Nancy Guthrie. Y suscríbanse para recibir cada nueva actualización sin perderse ningún detalle. Activen la campana de notificaciones. En investigaciones como esta, cada día puede traer una revelación que cambie todo lo que creíamos saber. Nancy Guthrie lleva 51 días desaparecida. Su familia no descansa. Los investigadores no descansan. Y quienes seguimos este caso, tampoco podemos hacerlo. Hay nueva información desarrollándose en este momento, y cada pieza que encaje nos acercará un paso más a la verdad que esta familia merece. Otra pieza fundamental de este rompecabezas está por encajar. Les esperamos en el próximo caso. No dejen de buscar la verdad. Denle like, suscríbanse y activen la campana. Y recuerden siempre, detrás de cada caso hay una persona real, una familia que espera y una verdad que merece ser encontrada.